Listo, empezamos entonces. Muy buenas tardes. El TDD les da una cordial bienvenida a nuestro cuarto TDD Talk, Innovación para la Transformación en Minería. Los saluda Manuel Velar de parte de TDD. Muchas gracias por su puntual y continuo acompañamiento y la verdad es que nos felicitamos por tener una mesa de lujo esta tarde. A continuación, permítanme ceder la palabra a nuestra flamante presidente del TDD, la ingeniera Liliana Alvarado. Liliana, por favor. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. La verdad, tratamos de continuamente en los TED Talks darle información relevante que sea fácil de entender para poder, valga la redundancia, saber qué terreno estamos pisando y hacia dónde estamos yendo y entender a su vez lo que nos están diciendo. Ahora estamos invitados, tenemos invitados de lujo. Primero voy a presentar a Roque Benavides, no necesito presentarlo tanto, él es una persona sumamente conocida y sumamente reconocida en nuestro país, a Pamela Antonioli y a Hugo Alegre, que nos van a acompañar esta noche, y ya Manuel nos va a explicar cuáles son los temas y cuál es la profundidad que vamos a tener. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Un gusto. Muchísimas gracias, Liliana. Señores, en este TED Talk, que como todos saben es un espacio de aporte y de charla informal, pero de mucho compartir experiencias exitosas, vamos a conversar sobre minería. Dado el rol protagónico que tiene esta industria para generar riqueza y desarrollo para el Perú. Pero lo que es más importante es cómo podemos innovar para generar la transformación digital que el Perú requiere. Nuestros invitados esta tarde son Roque Benavides Ganosa, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura. Roque es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Administración de Negocios por Henley, Universidad de Reading, Reino Unido. Completó el programa de desarrollo gerencial en Harvard Business School y el programa avanzado de gerencia de Templeton College en Oxford. Y tiene una serie de otros grandes títulos y muchos estudios. Es miembro del Consejo Directivo de la Pontificia Universidad Católica, UTEC, UDEA, vicepresidente del Patronato de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es presidente del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería y del Instituto de Seguridad Minera, ISEM. Es presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura desde el 2011. También nos acompaña Pamela Antonioli de Ruté, que es gerente general del Hub de Innovación Minera del Perú. Pamela es biotecnóloga con experiencia en la gestión pública y privada de I+D+I. Ha trabajado en el sector farmacéutico viendo la incorporación de nuevos productos y durante 5 años ha promovido la ciencia, tecnología e innovación y digitalización del sector público, liderando la unidad de desarrollo de Concitec y luego como directora de innovación y directora general de innovación, tecnología y digitalización en Produce. Actualmente se desempeña como gerente general del Hub de Innovación Minera del Perú, un espacio que promueve la búsqueda de soluciones a retos comunes de la minería a través de la colaboración e innovación en el sector. Y también nos acompaña Hugo Alegre Bruset, que es fundador y CEO de Real Time Management, RTM. Hugo es ingeniero industrial de la Pacífico, MBA no, de la Católica. Perdón, de la Universidad Católica del Perú. Mil disculpas, Hugo. No, hombre, también sería un honor ser de la Pacífico. MBA por el IES en España y PhD por el PAC, Universidad de Piura. Es consultor con 40 años de experiencia, 30 de ellos vinculado a la consultoría estratégica de negocios, operaciones, tecnología y sostenibilidad en el Perú y en el extranjero. Trabajó en Europraxis Consulting, fue director de Booz Allen Hamilton, gerente de planeación y desarrollo de embotelladora latinoamericana y consultor senior en Boston Consulting Group. Es director de Pachamama Raimi, fuente de iniciativas para la superación de la pobreza en los Andes y el mundo, fundador y director de Tendiendo Puentes de Apoyo a las Comunidades Amazónicas, es miembro de L+1, embajador de DSH de Capital Humano, y fundador del Partido de Centro, que está en proceso de inscripción. Desempeña actividades académicas en el PAD de la Universidad de Piura, donde es profesor de Estrategia, Transformación Digital y Realidad Nacional. Y forma parte del Consejo Consultivo para el Sector Minero. Es fundador y CEO de Real Time Management RTM. Bienvenidos, señores. Es un lujo tenerlos con nosotros. Cada uno de ustedes
Cada uno de ellos contará con 8 minutos para compartir su visión y experiencias, y luego conversaremos un poco sobre temas de innovación, transformación digital, experiencias exitosas y nuestra visión de lo que queremos para nuestro querido Perú. Posteriormente a estas presentaciones nos tomaremos unos minutos para responder preguntas a nuestro distinguido auditorio. De hecho, les pido las disculpas anticipadas a nuestros invitados, pues los voy a estar molestando con los tiempos para hacer esta reunión dinámica, ágil y entretenida. Así es que a lo nuestro, adelante Roque, por favor. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a TDD por esta invitación muy importante, muy gratificante poder conversar sobre la transformación digital. Y vamos a comenzar con un ejemplo de una empresa fundada en el Perú hace 68 años, que trabajamos en 8 regiones del Perú, que empleamos a más de 12.000 peruanos en todo a lo largo y ancho de nuestra querida patria. Y es pues muy importante. Yo hoy día les hablo desde Guayaquil porque me tocó estar acá, pero la digitalización, la era virtual nos permite hacer estas cosas, más allá de lo que ha significado, por supuesto, la triste pandemia que hemos sufrido y que nos ha forzado a entender la importancia de la digitalización y cómo el mundo va a ir hacia ello. Por eso, comenzar con la experiencia de una empresa fundada por peruanos que tiene todos sus activos en el Perú es especialmente relevante. Siguiente, por favor. ¿Por qué buscamos la transformación digital en Buenaventura? Porque es indudable que tenemos que adaptarnos a este entorno cambiante, a este entorno que significa que el mundo nos lleva a que la digitalización, la virtualidad es la tendencia al futuro, y esto permitirá favorecer y volver mucho más eficientes las operaciones de nuestras actividades. Por supuesto que va a incrementar la valoración de las empresas, porque las empresas que son más eficientes, y lo hablamos desde una empresa que está listada en la Bolsa de Nueva York hace 25 años, fuimos la primera empresa minera latinoamericana en inscribirnos en la bolsa. No lo decimos con pretensión, lo decimos porque tenemos una cultura que tenemos que reportar a los mercados. Nosotros no nos regalan nada en los mercados, y es por eso que también tenemos que cumplir con esos mercados. Tenemos que reducir nuestros costos, ser más eficientes. La minería es una actividad tenedora que recibe los precios del mercado internacional, y por lo tanto en lo que podemos competir es con nuestra eficiencia. Y la digitalización, la era digital nos permite mejorar esa eficiencia, cuidando, por supuesto, el medio ambiente, con decisiones estratégicas que necesitan, requieren de datos precisos y, por supuesto, en tiempo. El mercado no nos acepta retrasarnos en nuestras decisiones, y eso, por supuesto, que atrae nuevo talento, mejora la experiencia y la relación con la sociedad, con sistemas sostenibles que el mercado exige. Hoy día hablamos de environmental, social, ¿cómo es que le dicen el tipo de... Governance. ¿Cómo? Governance. Governance, sorry. Sí, el governance, que son fundamentales, y eso viene acompañado con la digitalización y el mercado nos los exige. Tenemos que tener una visión estratégica basada en un análisis de información, acelerar los negocios, avanzar más rápidamente, optimizar nuestras operaciones, competencias de nuestros colaboradores, el talento, que es tan importante, el factor humano. Impulsar la innovación en nuevas tecnologías es indispensable, y fomentar el liderazgo y la cultura digital. Siguiente, por favor. El liderazgo es clave para fomentar esta transformación. En Buenaventura
lo estamos haciendo no solamente en teoría, sino que hemos decidido optar por la innovación, por la investigación, y eso requiere de mucho de esta era digital que tenemos. Debe existir un compromiso especial de la alta gerencia, no cabe la menor duda. Hay gente que dice que bottom to top, pero la verdad es que en general tenemos que hacer top to bottom, ¿no? Y buscar que quienes están a cargo de la dirección estén comprometidos con esta transformación digital, con esta innovación. No existe el interés tibio en la transformación digital, es una convicción, y eso es lo que nosotros requerimos. El enfoque y la visión deben de ser definitivamente de largo plazo, porque quién sabe, las inversiones que se requieren para esta innovación también son de largo plazo. El soporte y la colaboración deben ser tanto de manera horizontal como vertical, y para eso tenemos que tener liderazgo, resistencia de los empleados puede ser un tema que también tenemos que combatir. La cultura tiene que ser la cultura de la innovación, y en general toda la organización tiene que estar comprometida con este avance tecnológico, con esta transformación tecnológica. Siguiente, por favor. ¿Cómo organizamos el cambio en Buenaventura? Es un enfoque definitivamente corporativo. Tenemos que identificar quiénes se resisten a este cambio, tenemos que tener permanentemente workshops, y no necesariamente en Lima. Tenemos que ir a las unidades, tenemos que ir a las distintas especialidades. Necesitamos el liderazgo a todo nivel, identificar, por supuesto, las tecnologías que podemos usar, fomentar una cultura de cambio, una cultura disruptiva que nos permita cambiar, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a llegar a los mismos resultados. Eso lo decía Einstein. Pues hoy día tenemos que cambiar los paradigmas para ser mucho mejores. Tiene que haber motivación y compromiso, no temer al cambio ni a la tecnología, obviamente. Los que somos un poco mayores, quién sabe, podemos tener un poco de temor, pero lo que es evidente es que los jóvenes están dispuestos al cambio. Si no, no veríamos esa cantidad de cambios en puestos de trabajo. Esta estructura organizacional nos exige una transformación digital que la gerencia, el CEO y todas las gerencias tienen que estar definitivamente comprometidas. Siguiente, por favor. Las tecnologías emergentes en el sector minero, no cabe la menor duda que están pues en todo orden de cosas, en la energía, en la automatización, en las minas, en las plantas concentradoras, ¿por qué no decir en la robótica de interior mina, en la que permite una mayor productividad y una analítica que es indispensable en estas épocas? Eso también se aplica en las plantas, en las plantas concentradoras, que son las plantas de proceso que son fundamentales para lograr mayor valor a la producción. La automatización, los controles que podemos tener en las plantas concentradoras. Para ustedes que seguramente algunos de ustedes conoce lo que es una unidad minera, pues la planta concentradora es por donde pasa el mineral que es extraído de las minas y hay que sacarle el mayor valor. Ahí es donde está mucho del valor. Una broma que siempre dicen es que los geólogos encuentran el mineral, los mineros lo explotan y los metalurgistas lo botan a la cancha de relaves. Bueno, esa es una broma, porque en el fondo hay muchos profesionales que son súper competentes y la automatización nos permite agregar valor en la metalurgia, que es donde se genera ese valor en el mineral. ¿Qué proyectos estamos desarrollando? Automatización de maquinarias. Un minuto, Roque, por favor, minuto final. Automatización de la ventilación y el bombeo, que es tan importante, y en general una cantidad de eficiencias que hemos podido generar. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la ruta que tenemos? Tenemos que entender el problema, tenemos que definirlo, tenemos que planificar
y ejecutar y, por supuesto, gestionar y llegar a resultados. Eso es fundamental. Y como reflexiones finales, siguiente, por favor. El liderazgo es clave en el proceso de transformación digital. No cabe la menor duda. La comunicación es el alimento del cambio. Debemos identificar las principales oportunidades en nuestras operaciones, mantener una visión de cambio y saber dónde debemos llegar con el método adecuado. La cultura define el nuevo comportamiento y compromiso ante la tecnología y la digitalización. Es de suma importancia identificar, retener, crear talento digital. Es fundamental. El uso de los datos y la información en nuestros procesos será el nuevo motor de desarrollo. Como dice un querido amigo mío, esto es como una ola, o nos pasa por encima o la surfeamos, y la vamos a surfear. Y eso es lo que necesitamos hacer, ser los tablistas de la digitalización. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Roque. Muchísimas gracias por tu presentación, por compartir. A continuación, Pamela, por favor. Gracias, voy a compartir mi pantalla. Mientras también agradezco a TD Talk por invitarme a ser parte de este panel. Muy contenta de compartir con Hugo y con Roque. ¿Me confirman, por favor, que se está viendo? Se ve perfecto. Sí. Le pones en show y ya está. Eso. Listo. Bueno, yo me voy a centrar un poco en el impacto de estas tecnologías 4.0. Obviamente voy a hablar de minería y vamos a recorrer brevemente algunas aplicaciones y también reflexionar sobre algunas barreras bueno, ya la tecnología 4.0, la transformación digital está acá y nos queda crecer, escalar y conectarnos todos. Cuando hablamos de áreas de aplicación de la transformación digital, podemos identificar algunas áreas, ninguna es mejor que otra, pero es bueno tenerlas mapeadas. Primero, cuando hacemos transformación digital en procesos. Aquí los objetivos generalmente son disminuir costos, tiempos, incrementar la calidad del proceso, es un enfoque de análisis de esfuerzo, generalmente hay un predominio de las áreas de informática acá también, y bueno, tenemos algunas mejoras importantes, incrementales sobre todo. Luego tenemos la aplicación de la transformación digital a nivel de modelo de negocio. Aquí estamos viendo cómo la transformación digital puede llevarte a reinventar la forma de hacer las cosas, es una innovación más disruptiva y el enfoque es cambiar el fundamento del valor. Para poner algunos ejemplos, ¿no? En procesos podemos ver cómo las capacitaciones usando realidad virtual mejoran el proceso y en disrupción podemos ver, por ejemplo, ahora la forma completamente diferente de tener una mina sin gente, ¿no? Y aquí los que lideran este proceso de innovación son los dueños del área donde se va, del área estructural de la empresa donde se va a aplicar esta innovación. Y finalmente podemos tener áreas de aplicación de transformación digital a nivel cultural y organizacional. Cuando integramos, por ejemplo, los conocimientos, la información, conectamos diferentes puntos, tanto dentro de la organización como fuera de ello, con el ecosistema, infraestructura compartida, etcétera. Y bueno, aquí el enfoque es dejar de ver las capacidades como productos, sino ya el talento se vuelve un requisito, el producto más que un requisito, ¿no? Entonces, es importante la parte cultural y organizacional, y también es susceptible a la transformación digital. Para que la transformación digital sea exitosa, como sabemos es un proceso de cambio, es importante tener en cuenta que hay que tener un alineamiento estratégico. Coincido con el tema del liderazgo que se mencionó hace unos minutos. Hay que evaluar por dónde se empieza, cuál va a ser ese camino, dónde están las oportunidades. Es un proceso de co-construcción y hay que tener una ruta de pequeñas ganancias al principio, pero también a largo plazo. En los dos primeros casos es importante entender que la transformación digital no es un fin, sino un medio. Esto nos lleva también a revisar los objetivos. ¿Para qué estamos transformando? ¿Para qué nos estamos transformando? No es solamente la tecnología per se, sino hay un fin atrás de eso. Y eso nos lleva no solamente a revisar, a revisar toda la cadena de valor de la forma más integral posible. Y en el caso de co-construcción y roadmap, tenemos que entender que esto es un proceso que no es de corto plazo. Esto nos lleva a tener un relacionamiento con los proveedores mucho más estratégica, requiere un amplio involucramiento interno
y claro, como es un proceso de cambios, es importante estas ganancias rápidas que te permitan mantener a la gente que va a tener que cambiar la forma de hacer las cosas enganchada. ¿Qué impactos tiene la transformación digital en el sector minero? Por ejemplo, empresas mineras pequeñas van a poder tener herramientas para crecer más rápido, ¿no? Pequeñas y medianas empresas mineras pueden abordar estas brechas de manera más fácil. Luego tenemos el impacto en la seguridad y salud ocupacional, esto es importante, operaciones más seguras, menos exposición al riesgo, también la parte de tener data analizada, gran cantidad de data analytic, tanto para ver qué pasó como para predecir el futuro. Aquí uno de los comentarios que me parece interesante resaltar es cómo la transformación digital puede hacer, por ejemplo, que una persona en operaciones y el de molino se sienten y hablen con los mismos KPIs, ¿no? Que a veces cómo integran esto y pueden generar ya una conversación y un lenguaje común a través de esta explotación de la data. Las brechas de género, hay que resaltar también que muchos trabajos, no solamente en minería, venían siendo predominantemente, los trabajadores eran hombres por un tema de fuerza física. Con la transformación digital ahora hay más oportunidades también de que mujeres se integren a este sector. El blockchain también te da una herramienta de trazabilidad. Trazabilidad no solamente a nivel de minería verde, por ejemplo, sino también identificación de actividades ilícitas. Esto ya está ocurriendo, por ejemplo, con los diamantes, y se pueden identificar que diamantes vienen de explotaciones ilegales, ¿no? Otro impacto, la cadena de valor y suministro inteligente, ¿no? Salgamos un poco de la operación del core y pensemos, por ejemplo, en distribución digital, en imprimir nuestras piezas, en reducir la huella de carbono porque ya no tenemos que importar, en tener las piezas con un acceso más rápido, con menor tiempo. ¿Cuáles son los retos de la transformación digital? Primero, los relacionados al personal. Necesitamos, o sea, hay una demografía en el sector minero que todavía necesitamos gente más joven que entienda también la parte digital, eso es una barrera. La tercerización, la actividad minera muchas veces está tercerizada y eso de cierta forma te quita un poco el control a la hora de transformar un proceso, ¿no? La tercerización, hay que trabajar mucho con los proveedores estratégicos para poder hacer transformación digital en la cadena de valor, y la gestión del cambio, que es algo que de por sí es complicado y que se tiene que trabajar a nivel cultural. Otro reto, la conectividad. Bueno, estamos en un país que no es novedad, que tenemos una gran brecha de conectividad, sobre todo en las regiones donde se desarrolla la minería, que son zonas rurales, y también pensemos en conectividad subterránea, ¿no? que también es otra barrera. La incorporación de nuevas fuentes de datos y su uso óptimo. Aquí, por ejemplo, tenemos que hablar de integración. Creo que muchas veces uno empieza a incluir tecnología 4.0, sensores, robots, y uno de los retos es ver cómo eso conecta con todo el flujo del proceso del negocio, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego también aparecen otras fuentes nuevas de datos como los wearables, los usables, las cámaras, los medios sociales también, que también son fuente de datos, y bueno, hay que pensar también que cuando hablamos de Big Data, tenemos que hablar de volumen, variabilidad, velocidad y veracidad. Entonces todos estos factores tienen que tomarse en cuenta cuando se integran los sistemas. Un punto que no quiero dejar pasar, pasar por alto es el valor compartido. Muchas veces hablamos de transformación digital dentro de 4 paredes, y deberíamos empezar a hacer ese doble clic para ver cómo este uso de datos, esta integración puede también generar valor a los stakeholders o actores que son parte de nuestro ecosistema, ¿no? Y esto es interesante, y me parece que en innovación hay una oportunidad grande de que aquellos que están innovando en tecnologías puedan simplemente preguntarse si hay alguien más a quien generar valor. Y finalmente, la confianza, la ética y la incertidumbre de la inteligencia artificial. Acá podemos mencionar algunos casos claros, como por ejemplo la transparencia. A veces cuando empiezas a poner Open Data y te preguntan cómo sale, y eso lo hace una máquina, a veces es difícil explicar el resultado.
la responsabilidad de las decisiones, considerando que son generadas por una inteligencia artificial, las fallas que afecten en la operación y responsabilidades también, la vulnerabilidad. La ciberseguridad es un gran reto para la transformación digital. El uso de data personal es algo que hay que tener en cuenta también, los consentimientos, el marco legal. La pérdida de empleo, eso es un temor frecuente cuando hablamos de transformación digital. Eso va a llevar a que la gente se reinvente en términos de especializaciones. La falta de ética, sabemos que cuando se usan tecnologías como la inteligencia artificial y el machine learning, ya se han identificado algunos sesgos, discriminaciones, entonces esto también puede ser un quiebre en la confianza. Los cambios en la regulación que afecten la inversión en inteligencia artificial, aquí es importante, bueno, todas las tecnologías avanzan más rápido que el marco legal, entonces esto siempre es algo que tenemos que tener en cuenta. Y reacción negativa por parte de clientes o trabajadores frente a estos cambios y estas implementaciones. Yo quería terminar la presentación solamente mostrándoles un pantallazo de un estudio de la Universidad de Utah en la que identificaron lo siguiente, comparando la minería con otros sectores en relativa digitalización, y estamos hablando de prepandemia, la minería todavía estaba en rojo. Esto es prepandemia con respecto a otros sectores que son menos tradicionales. Pero lo más interesante es que este mismo estudio hace un levantamiento de reportes anuales de 41 de las 50 compañías top mineras del mundo y empieza a revisar con qué frecuencia algunas palabras aparecen en estos reportes. Y tecnología e innovación aparecen de manera bastante frecuente, pero transformación digital casi no aparecía. Y la pregunta que yo me hago es que es evidente que esto después de la pandemia ha cambiado, y ha cambiado de manera acelerada. Y lo que nos tenemos que llevar a preguntarnos es, y bueno, ¿y ahora hacia dónde vamos, no? La transformación digital va a sentar las bases también de exploraciones más eficientes. O sea, de acá a 30 años de repente estaremos explorando en el espacio, estamos ya haciendo un mapeo, por ejemplo, del fondo marino. Entonces, digamos, la tecnología va a seguir escalando y va a seguir siendo mucho más inclusiva y va a evolucionar a un ritmo que no va a disminuir. Entonces, mi mensaje final es que tenemos que estar preparados porque finalmente la tecnología es la herramienta y las personas son las que están atrás de la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias por tu presentación. Muy buena. Ahora le quiero ceder la palabra a Hugo para que comparta con nosotros sus experiencias. Adelante, Hugo. Bien. Muchísimas gracias, Manuel. Muy buenas noches con todos. La verdad, un honor estar aquí en este ambiente de la UNI, una universidad por la que siento un gran aprecio, una gran admiración, mucho respeto, y de la cual tengo la suerte de contar con varios de sus miembros entre los colaboradores con los que trabajo, tanto en mi empresa como en otras empresas con las cuales trabajamos nosotros. Muy buenas noches también al panel. La verdad, una suerte poder compartir con ellos. Así que muy interesantes las presentaciones. Vamos a buscar continuar, digamos, con lo que hemos visto hasta ahora. Bien. Roque nos ha hablado muy bien, y Pamela, sobre qué es la transformación digital, por qué es importante la transformación digital. Así que permítanme complementar un poquito esto con, oye, esto que ya hemos visto que es muy importante y que ya entendemos, digamos, de qué trata y qué es, ¿cómo se puede llevar a cabo? Y entonces, en unos breves minutos, compartirles un poquito sobre esto. Permítanme pasarles un pequeño video de la transformación digital en minería. Este es un video real, no es un video de algo que está por hacerse, sino algo que sucede ya en el mundo empresarial minero de hoy. Ahí va. Esto es realidad virtual. Un open pit de una mina de Codelco. ¿Qué? Muéstrame las extracciones de la semana pasada. Hola, espere un segundo. Las extracciones de la semana pasada han sido coloreadas verdes.
y amarillas las no planeadas. Ok, muéstrame también lo que planificamos y no logramos extraer. Deme unos segundos. Un poquito de Data Analytics. Lo planificado y no extraído. Ácido coloreado rojo. Esto corresponde a un 8% del plan semanal. Tim, dame un informe del estado geomecánico de la mina. Los puntos de color naranja y rojo representan las zonas de mayor riesgo. Actualmente existe un 80% de probabilidad de derrumbe en la zona 5. Tim, ¿cuál sería el impacto si no usamos esa ruta? Habría una baja de un 20% en la producción. Algo de simulación de sistemas. Si reasignamos camiones de la fase 5 al fondo de mina, ¿podríamos mitigar las pérdidas proyectadas? Si asignas 5 camiones adicionales, la pérdida de producción sería del 12%. Si asignas 10 camiones, sería del 8%. Muéstrame cómo se vería la situación con los camiones de la fase 5 asignados al fondo de mina. Sistemas y Data Analytics. El escenario mejoraría, pero aún habría un déficit del 2%. Tim, suspendamos el uso de ese camino y reasignemos 10 camiones de la fase 5 al fondo de mina. Ok, se procederá a reasignar camiones. Gracias, Tim. ¿Listo? Bien, pues ese es el mundo de hoy, digamos, en el que vivimos nosotros. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, para ese mundo, ¿cómo lo conquista? Entonces nosotros, digamos, en la experiencia que me ha tocado vivir, yo lo plasmo, digamos, como lo que llamamos el modelo 3x3. ¿A qué nos referimos como el modelo 3x3? Lo primero que tenemos que entender es que este tema de la transformación digital no es solo un tema de tecnología. Aquí tienen que converger tres cosas que son muy importantes. El negocio, la tecnología, obviamente, pero también la organización, las personas, digamos, que están atrás. Cuando hablamos de negocio, es muy importante hablar en negocio no solamente en la dimensión de la rentabilidad, sino en las 4 dimensiones importantes que tiene el negocio, que son la rentabilidad, pero también, obviamente, la seguridad, y en nuestro negocio minero, eso quizá, digamos, podría ser hasta lo más importante, pero es la seguridad, la rentabilidad, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. A Dios gracias, hoy, digamos, cada vez más en el mundo, se mira el éxito de la empresa en el sentido no solamente de cuánto cash o cuánta rentabilidad genera para los accionistas, sino cuánto bienestar trae para el mundo. Y eso va bastante vinculado a esas 4 cosas que les digo, y eso pues es lo que nos da ese componente de negocio. Eso es lo que nos debe llevar, digamos, o lo que nos debe llevar hacia objetivos que queremos lograr usando la tecnología. Y ahí vienen las distintas tecnologías que van emergiendo y son las que usamos, y que muy bien las han explicado Roque y Pamela. El otro elemento importante es que esto es construido y utilizado por personas, y ahí tenemos que ver cómo conseguimos los talentos, cómo los capacitamos y todo ese tipo de cosas, y cómo los entrenamos, tanto para que desarrollen las tecnologías como para que luego usen las tecnologías. Y ahí vienen todos estos elementos que tenemos que trabajar también, de cómo vencer esa aversión al cambio o esa resistencia al cambio, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los elementos que componen, digamos, cualquier proyecto o cualquier aventura de transformación digital. Por otro lado, en este modelo que decimos 3 por acá y 3 por allá, está que para avanzar en la transformación digital, tenemos que trabajar en 3 frentes. Uno es el cambio cultural, otro es el de la visión y otro es el desarrollo de los pilotos. Y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. El cambio cultural tiene que ver con trabajar mucho sobre la organización, las personas, para que vayan entendiendo y queriendo y pudiendo hacer la transformación digital. La visión nos debe permitir a nosotros entender los porqués, digamos, y qué es lo que queremos a la larga hacer. Y los pilotos es una manera progresiva en la que tenemos que ir avanzando para la transformación digital. Esto nosotros lo plasmamos en la experiencia que hemos tenido, al menos la que yo he tenido, digamos, trabajando directamente en proyectos de transformación digital, de la siguiente manera, ¿no? Es un modelo sencillo, que hablamos de un cambio de mindset, de una visión, de unos pilotos. Estos pilotos, una vez que ya hemos hecho una gran cantidad de pilotos, pasamos ya a un tema que le llamamos de rollout, es cuando la organización la transformamos a una organización, válgame la redundancia, a una organización ya moderna, digamos, de transformación digital.
Y por otro lado, unas acciones paralelas de IT Agile o modernización de lo que es el IT de la compañía y el desarrollo de ecosistemas. Permítanme contarles un poquito cómo es esto. En el cambio de mindset, nosotros conforme vamos avanzando, esto es una línea, se puede ver como una línea en el tiempo, en el cambio del mindset hay que comenzar al inicio con cambiar el mindset al top management, a la alta dirección. Esto pues implica cambiar el mindset del directorio y de la gerencia o de las gerencias principales. Si ese cambio no se da, y ese cambio, como les digo, es entender de qué se trata, ¿de acuerdo? Entender los beneficios que les puede dar, entender los riesgos que están implicados, conocer qué están haciendo los otros en los negocios, etcétera. Si eso no se da, es muy difícil que se avance, porque como muy bien lo decía Roque, son inversiones y apuestas de largo plazo y mucho con un porcentaje de riesgo. Entonces hay que avanzar en ese cambio de mindset primero arriba para que puedan, como también decía Roque muy bien, liderar el esfuerzo. Mientras eso se va consiguiendo, ¿y cómo se consigue? Pues haciendo pues, que asistan a charlas, que visiten a otros del mismo sector o de otros sectores que están más avanzados, etcétera. Y mientras eso se da, hay que ir construyendo la visión digital de la compañía. Es decir, hacia dónde queremos mudarnos en términos digitales. Y eso comienza por preguntarnos para qué queremos la transformación digital. Y como muy bien decía Pamela, eso puede ser para mejorar nuestros procesos, porque queremos un nuevo modelo de negocio o porque queremos un nuevo tipo de productos o servicios que estemos brindando al mercado. Entonces, esto de aquí, digamos que es lo que nos va a decir hacia dónde debemos ir, debemos mirar, oye, frente a eso que queremos del por qué o el para qué de la transformación digital, comenzar a ver cuál es a lo largo de mi cadena de valor, digamos, como compañía, o de mi cadena de valor extendida, si incluyo proveedores y clientes, por otro lado, y consumidores, cómo es que las distintas tecnologías pueden ir ayudando, mejorando en las distintas instancias. Eso me va a generar un pool de posibles pilotos en los que yo podría trabajar a futuro la transformación digital. Entonces ahí voy a tener mi reserva en esa visión de cómo puedo ir transformando mi compañía en un horizonte de tiempo. Lo otro que tendré que definir en la visión es, bueno, ¿y cómo me voy a organizar para ello? Roque nos mostraba un ejemplo de organización como lo tiene hoy Buenaventura. Pues pueden haber otros ejemplos de organización pues con matices que al final de cuentas tengan esa composición, esa amalgama de la parte de innovación, de la parte de OT, digamos, de toda la tecnología de operaciones, de la parte de IT mismo, en fin, cómo lo amalgaman eso. Luego, Minuto final, Hugo. Perfecto. Entonces, luego tenemos los temas después de tener esa visión y de definir esta visión, cómo lo vamos a organizar es cuánto vamos a gastar en presupuesto. Y ese gastar en presupuesto o esa inversión en presupuesto, pues puede ir hoy pues desde niveles de 1% a 10%. En una empresa minera, pues podríamos estar hablando de 3% a 5% de inversión total en tecnología. Y eso es porcentajes sumamente altos. En fin, luego podremos ir conversando un poco más. En acciones paralelas está modernizar todo lo del core o crear el core, y en el ecosistema está en pertenecer digamos, a distintas organizaciones, como podría ser el Hub de Innovación que preside Pamela, como puede ser vinculaciones con universidades en el extranjero, universidades como la UNI también, u otras en el país, competidores con los que querramos tener relaciones, etc. Todo esto nos lleva a que el programa de transformación digital es un programa, perdóname un segundito nada más, discúlpame, un programa de transformación digital que podría llevarnos unos 2 o 3 años en desarrollarse. Sin embargo, como vemos acá, los primeros resultados podrían darse en unos cuantos meses. Y ahí podemos tener algunos ejemplos de pilotos en Robotic Process Automation, en Business Intelligence, inteligencia artificial, etc. Esto es un poquito lo que les quería adelantar. Y bueno, pasamos ahora y listos para la conversación, Manuel. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, Hugo. Muy buena presentación.
quiero agradecerles a los tres, porque la verdad es que como que lo hubiéramos preparado y como que hubiéramos sincronizado, creo que hemos cubierto todo el espectro alrededor de la transformación digital y alrededor de experiencias en una empresa líder como Buenaventura, en el hub de innovación con cosas muy concretas, aplicando tecnologías emergentes en proyectos, o sea, aplicación de inteligencia artificial, de blockchain, ¿no? En cosas ya más concretas, como Hugo, con un cambio de mindset que por supuesto es uno de los factores más importantes para poder hacer esa transformación de verdad efectiva. También he aprovechado un poquito el tiempo para ver las preguntas que están saliendo del público y hay preguntas súper interesantes. Así es que yo quiero ponerle sobre la mesa 2 puntos, porque los otros los vamos a ir cubriendo con las preguntas del público. El primero es claro que para la transformación digital lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad. Y como lo dijo Roque muy bien, esto no puede ser bottom-up, sino tiene que ser top-down. Claro, no es un buen ejemplo Roque, porque como Roque es top y él está convencido, no hay problema por ahí. Pero sí es un problema en el 95% de las empresas. ¿Por qué? Porque normalmente el número 1 no está convencido, lo convencen a veces a fuerzas. O la competencia lo convence, o las referencias internacionales lo trata de convencer. Entonces no es un convencimiento completo. Y eso atenta contra una buena interiorización del concepto para poder incurrir en las inversiones, en los esfuerzos, en los cambios de gente, en la capacitación. ¿Y por qué? Porque muchas veces el éxito es el principal enemigo del cambio. Entonces, lo que yo les pongo sobre la mesa para un pequeño comentario es cómo hacer eso en una empresa más bien en donde los gerentes, en donde el número 1, 2 y 3 son exitosos, han tenido éxito en los últimos 15 años y dicen, oye, ¿por qué tengo que cambiar yo si yo soy el número 1? ¿No? Entonces, ese es mi primera duda. Unos pequeños comentarios de cómo hacerlo, cómo me recomiendan a mí que tengo mi empresa grande, pero que no estoy convencido, pero mi directorio me dice, oye, tienes que transformarte porque todos están transformándose digitalmente. ¿Ok? La primera. Y una que lo voy a retar un poquito a Roque, porque, claro, Roque por ahí lo hemos visto con Alianza Democrática, entrando al tema del país, y a nosotros como TDD nos interesa mucho pues la transformación digital del país. Se habla mucho de que hacer la transformación digital del país la podemos hacer equivalente a la transformación digital de una empresa. Pensando, Roque, esta va para ti, pensando en que el Perú puede ser la empresa. En ese entendido de que el Perú es la empresa, ¿cómo hacer para transformar digitalmente al Perú? ¿No? Porque también tienes top, también tienes bottom, también tienes leyes, ¿no? Entonces, ahí les dejo un par de temitas para conversar un poquito al respecto. Roque, por favor. Perú Sociedad Anónima no es distinta que una empresa, una institución. Tanto es así que se habla del corporate governance, de la gobernanza corporativa. Y gobernanza, si es que uno va al diccionario de la Real Academia de la Lengua, no es solamente para las empresas, es para las instituciones, es para los países. Y definitivamente el Perú tiene una oportunidad. No hay cosa más democrática que esta era digital. La verdad es que todos usamos, hasta cierta medida, Twitter, Facebook, estamos integrados digitalmente. Y eso nos llevaría a poder avanzar más rápido en el desarrollo de nuestro país. Yo estoy convencido que el Perú tiene una oportunidad. Si es que nos vamos a quedar en minucias de estar pensando todavía quién es el propietario, si es que es el Estado, si es el sector privado, mejor, ¿por qué no nos dedicamos a volver más eficiente todo? A volver más eficiente al Poder Judicial, a volver más eficiente a las empresas, a volver más eficiente al gas, porque no voy a correrme a dar opinión de la coyuntura, de dar eficiencia a la minería, en vez de estar pensando
vamos a ponerlo de un lado del sector público, del sector privado. Eso no tiene ningún sentido. En la era digital, hoy día tenemos que avanzar más rápido y ser mucho más eficientes. Eso es lo que va a generar el bienestar en nuestro país. Perú Sociedad Anónima, la empresa de todos los peruanos, tenemos que ser lo más eficiente y la digitalización nos los ofrece. Muchas gracias, Roque. Pamela, ayúdame con ese par de Mira, me quedé temitas pensando picantes. en tu primer comentario, Manuel, cuando reflexionas sobre el empresario exitoso que de repente no se siente llamado a cambiar, pero creo que este último año y medio, ningún empresario, por más exitoso que haya sido, no ha innovado con la pandemia. O sea, ya estamos en un momento en el que hay factores externos que nos obligan a hacer las cosas diferentes. Entonces, yo creo, mirando el vaso siempre medio lleno, que lo que nos ha tocado pasar, que ha sido una crisis, también ha construido resiliencia, ¿no? Pero desde el otro punto de vista, cuando tienes una empresa que tiene líderes que quieren innovar, que quieren transformarse digitalmente, a veces el deseo no lo es todo. El top-bottom requiere una buena comunicación, o sea, requiere que todos abajo sepan para qué estás transformándote digitalmente, y requiere también incentivos. No solamente que todos repitan me quiero digitalizar, requiere que se entiendan, que se hagan conceptos comunes, que haya un lenguaje común, que haya un plan, e identificar a personas clave que sean eco de ese proceso también, para que lo empujen desde el medio y desde abajo, ¿no? Entonces, el alineamiento de indicadores, porque si uno dice, bueno, innova, ¿no? Transfórmate, pero al final del mes tu remuneración depende de que cumplas toneladas o producción, vas a querer hacerlo, pero no lo vas a hacer, ¿no? Entonces yo iría por ahí y más bien resaltaría, pues, ¿no? Que ahorita todos tengamos que pensar diferentes y pongamos eso adelante para empezar a construir el camino que facilite la transformación. Muchas gracias, Pamela. Hugo, tú con tu experiencia en consultoría, ¿cómo has visto esto en las empresas con las que has interactuado? ¿Cómo ves este cambio de mindset del que hablabas en esta gerencia que a veces es exitosa, dura de cambiar, o a veces ligada a sus KPIs por bonos, digamos? ¿Por qué arriesgarlos para estos cambios? Es un reto muy importante, ¿no? Y ahí por eso es tan importante el rol de los directorios. Porque ¿qué pasa ahí ya? El gerente general muchas veces tiene compromisos de corto plazo, digamos, o de medio plazo. Tiene que responder por cómo le fue en el año. Y entonces eso puede ir un poco en contra de esa necesaria ambidiestralidad que es vital para tener éxito hoy en el negocio y éxito en el negocio futuro. Porque necesitas hoy para tener mañana, pero si no piensas en el futuro no vas a tener mañana. Afortunadamente hay muchos ejemplos, es una pena, pero para los que estamos hoy hay muchos ejemplos como el caso de Kodak, como el caso de esta compañía que fue desplazada por Netflix, Blockbuster, ¿de acuerdo? Y otras que fueron muy exitosas y que saben que a final de cuentas en la vida el éxito es como peso muerto en la mochila que uno lleva cuando uno va caminando, digamos, en la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado de ese peso muerto. Entonces, primero, creo que la gente, hay que trabajar mucho sobre los directorios para evitar que los gerentes generales se queden atrapados en el objetivo o en la métrica del resultado anual, digamos. Y esto peor todavía si encima cotizan en bolsa, que pueden tener más presión todavía por resultados de corto. El directorio es fundamental. Pero bueno, visto igual con directorios o con CEOs, el tema con ellos es conversar mucho sobre este tema que estamos hablando de estas necesidades. Y luego, ya una vez que hay un espacio para entender, bueno, ¿y de qué es esto? ¿De qué va esto? La manera más fácil es que conversen con otros que ya están más avanzados en ello, sea de su sector o de otros sectores, sea de otros países y de otras latitudes. Hoy día es muy fácil con el Zoom conseguir contactos en cualquier parte, en cualquier país, en cualquier otra universidad y poder fácilmente ver qué están haciendo otros
como ejemplo para lo que estamos haciendo en el país, ¿no? Entonces, esa sería la manera como trabajaría la primera parte de la pregunta. Luego, en la pregunta otra, la que le haces a Roque, me parece muy interesante y totalmente de acuerdo con lo que señala Roque, ¿no? Permíteme solamente un adicional nada más. Así como está toda esta parte de las aplicaciones que se pueden dar y para la cual creo que aplica muy bien, o muy bien decía Roque, el paralelo se hace indistintamente entre empresa o no, aplica ese modelo que les hablaba de la visión, los pilotos, etcétera. El otro componente importante en el tema del país es cómo se fomenta la transformación digital en el país, cómo no se traba. Y ahí creo que lo que tenemos que trabajar a nivel de país, de Estado, en fomentar es el tema de la atracción, el desarrollo de talento nacional e internacional que pudiéramos conseguir que se venga al Perú. El Perú tiene varias cosas muy atractivas para conseguir que la gente venga a trabajar con nosotros. Entonces, talento es una cosa. Fondos, que es otro tema, hay que atraer fondos de venture capital para que inviertan en estos startups y cosas por el estilo. Hay que desarrollar un espíritu emprendedor que afortunadamente lo tenemos nosotros, o sea, los peruanos han probado ser muy emprendedores. Y el cuarto punto quizá es tratar de favorecer alguna especie de formación de hub tipo Silicon Valley o cosas por el estilo en alguna zona del Perú, ¿no? Entonces, eso va por el lado de la promoción, digamos, que podrían hacer nuestras autoridades o nuestra sociedad en conjunto. Muchísimas gracias, Hugo. Yo creo que me voy con el resumen y lo tenemos claro. Ahora sí me gustaría, porque he visto muy buenas preguntas, he seleccionado algunas y Armando me ayuda en eso, es un capo en esto. Les lanzo la primera. La pregunta es así. Innovación en minería, pienso que no es solamente en el aspecto tecnológico. Pienso que debe haber innovación en el relacionamiento con las comunidades y en las formas de abordar el acceso a los nuevos yacimientos. ¿Qué piensan nuestros panelistas sobre este tema? Yo ahí tengo un comentario justo reciente. Hoy día tuvimos una actividad, un Meetup, donde compartimos buenas prácticas y hablamos de sustentabilidad. Contamos con la participación de GMG, que es una organización global que recoge estas buenas prácticas en minería y tiene también grupos de trabajo para ello, y nos compartió 6 temas en sostenibilidad, y muchos de ellos tenían que ver con data, automatización, toda la parte tecnológica, descarbonización, y habían 2 que no estaban tan relacionados aparentemente a tecnología y eran fuerza laboral del futuro y valor social. Hicimos un pequeño ejercicio de ver cuáles estaban priorizando más en las empresas que estaban participando y valor social ganó. De hecho, el contexto ayuda, ¿no? Pero es interesante, y yo quiero dejar esta idea, ver la transformación digital como un camino a la inclusión de todos, ¿no? O sea, hoy día quien no está conectado y realmente se queda fuera de todas las oportunidades. Entonces, me parece súper interesante ratificar, confirmar que nuevamente, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, son conceptos que usan la tecnología, pero que también tienen una mirada mucho más ecosistémica, pensando en el medio ambiente, pensando en las comunidades que rodean y pensando en el interrelacionamiento con actores que añaden valor, como las universidades, como las organizaciones promotoras. Ahora están saliendo cada vez más organizaciones alineadas a los ODS, empresas que ayudan a que la cadena de valor tenga siempre, añada valor, valga la redundancia, ¿no? El valor al cuadrado. Sí, muy interesante. A mí me parece que el tema de las comunidades es la falta de confianza que existe muchas veces entre las empresas mineras y las comunidades. Y los controles, las mediciones que se pueden tener en tiempo real de las aguas, que es principalmente el problema medioambiental que a veces genera reacciones, pues eso se puede hacer apoyados de la tecnología, de la digitalización, tener en tiempo real la información. Lamentablemente, el sector minero tiene que lidiar con una minería informal que no tiene pues, la responsabilidad
medioambiental y social que sí tienen las empresas responsables y formales, ¿no? Entonces, es muy difícil, es muy frustrante. Yo puedo compartir con ustedes que nosotros estamos trabajando en todo esto, pero pareciera pues que la gente, primero le falta la educación, la capacidad para poder entender, y luego, por supuesto, la ausencia de presencia del Estado que dé un mensaje veraz de lo que está sucediendo. Así que yo, mucha gente dirá pues que yo soy parcializado. Obviamente, yo creo en la minería responsable, yo creo en la minería que cuida el medio ambiente y que respeta a las comunidades. Yo no creo en la otra minería, pero lamentablemente tenemos que cargar con esa mochila que significa lo otro, ¿no? Muchísimas gracias, Roque. Permíteme, Hugo, por favor. sí, voy a salirme un ratito cuando hablamos de innovación social del tema de transformación digital y me voy a quedar con la innovación. En innovación, el tema está en cómo resolvemos lo que yo creo son el doble objetivo, digamos, del relacionamiento social, que viene a ser el desarrollo real de las comunidades, es decir, el desarrollo territorial real de la comunidad, ¿de acuerdo? De manera íntegra. Y luego el conseguir una relación de aprecio, cariño entre la comunidad y la empresa minera. O sea, tiene que haber esas dos cosas. Eso creo que son los dos retos. Y entonces ahí sí hay iniciativas innovadoras en el Perú. Yo los invito, por ahí les había puesto, les puedo poner después, pachamamaraimi.org, por ejemplo, justamente es una organización con la que he tenido la suerte de poder colaborar, que es bastante innovadora. No les digo más, mírenlo en la web y van a encontrar muchas cosas muy innovadoras en la manera como se trabaja. Buenísimo. Ahora, la otra parte de innovación social, estoy en la misma línea de Pamela, de Roque, ¿no? Hay una gran oportunidad de inclusión con la transformación digital. Si nosotros vemos lo que ha pasado en China, por ejemplo, en la inclusión bancaria, digamos, de todo China, o la inclusión del comercio, digamos, cómo se llegan a los pueblos más alejados con drones y cosas por el estilo, vemos pues que indudablemente hay una gran oportunidad de hacer que este país de 33 millones de habitantes sea de 33 millones de habitantes plenos. Y eso creo que la transformación digital nos lo presenta. Ahora lo que necesita son líderes. Y esos son justamente ustedes los que nos están escuchando, nosotros los que estamos acá, que somos los que tenemos que demostrar si damos la talla o no damos la talla. Pero la oportunidad la tenemos hoy. Muy claro, muy directo y preciso. Muchísimas gracias a los tres por sus respuestas. Aquí hay una que es bien técnica en el tema de minería. Dice así, ayúdenme por favor interpretándola. En la parte de la mejora de los procesos extractivos, ¿qué se puede hacer a nivel de Perú en universidades o gremios de minería para poder impulsar tecnologías disruptivas y poder reducir footprint, por ejemplo, Staged Flotation Reactors o Direct Flotation Reactors, para optimizar la disposición de los relaves de forma seca en grandes volúmenes? ¿Cómo se mejora la difusión y transferencia de tecnología hacia las empresas mineras? Bueno, creo que es indispensable integrarnos. Yo estuve en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el ex rector Orestes Cachay, y firmamos lo que se llama la triple hélice. La triple hélice, que es el trabajo conjunto entre el Estado, la universidad y la empresa. Yo creo que no somos casilleros estancos, y la pregunta es muy sugerente. Tenemos que trabajar las empresas de codo a codo con las universidades. Universidad que no investiga no es universidad, y la investigación debería de orientarse a través de la universidad y por lo tanto potenciar lo que es la investigación. Y cuando hablamos de investigación necesitamos claramente la digitalización, porque la investigación se hace mucho más rápido si es que contamos con todos estos recursos. Yo no puedo sino decir que la Universidad Nacional de Ingeniería, por supuesto, y la Universidad Católica,
la Universidad San Agustín de Arequipa, la Universidad San Antonio Abad del Cusco, en fin, todas las universidades nacionales, también las privadas, tienen que investigar mucho más y apoyarse en la digitalización para avanzar mucho más. El tema de los relaves secos es un tema muy importante, porque hoy día en temas medioambientales tampoco es que podemos tener canchas de relaves ilimitadas. Y por lo tanto, cuanto menos agua pongamos en las canchas de relave, más capacidad vamos a tener. Es buen negocio cuidar el medio ambiente, es buen negocio trabajar con tecnología. Lo que pasa es que a veces somos mentalmente ociosos en pensar en alternativas disruptivas. Es verdad, es verdad. Muy buenas, muy Complementar buenas. un poco, creo que Roque ha sido Sí. bastante enfático con el acercamiento a la universidad. Yo quisiera añadir que este acercamiento tiene que pasar por entender cuáles son los retos que tiene el sector y se necesitan canales que faciliten ese entendimiento. Creo que hay mucho potencial, tenemos que seguir generando una masa crítica definitivamente, pero una masa crítica conectada a problemas reales, ¿no? Y que no invente la pólvora tampoco. Hay cosas que ya están andando y que tendrán que adaptarse al Perú, a las situaciones, a las condiciones, y bueno, y sumar esfuerzos en ello, ¿no? O sea, el tema relaves es un tema que se menciona en las empresas mineras y creo que todos levantan la oreja, ¿no? Porque tenemos que tender hacia una minería cero relaves. La economía circular es algo que desde ya tenemos que empezar a implementar en el proceso. De hecho, hay tecnologías desde drones para monitorear las relaveras y que no hayan accidentes, pesadores, también hay procesos que hacen, que monitorean la evaporación del agua en relaveras. En fin, o sea, hay una serie de tecnologías a disposición, pero si entendemos mejor dónde está el dolor en el proceso, creo que lo que se genera en conocimiento y en tecnología por parte de los centros de investigación y de las universidades va a poder ingresar e implementarse de manera mucho más fácil en las empresas mineras. Y claro, también está la apertura de las empresas mineras, que hay que trabajar para que se animen a validar algunas cosas nuevas, ¿no? Y ahí hay un tema cultural en el que todavía nos pasa, que la pregunta es, ¿y quién lo ha hecho antes? ¿O qué otra empresa minera lo ha probado? Entonces, bueno, si trabajamos juntos, de repente podemos disminuir el riesgo de probar cosas nuevas también. Súper interesante. El compromiso de la industria minera, el trabajo que está haciendo el Hub de Innovación Minera que lidera Pamela, es pues muy importante. Es un reconocimiento que tenemos que innovar. Si no innovamos, no vamos a avanzar. Y hoy día, con las comunicaciones, tenemos mucho que aprender de los países más avanzados, en el caso específico de minería, y poder lograr mayores eficiencias. Muchísimas gracias. Y la última pregunta, que es un poco especial, cortita pero especial. Miren, nos preguntan esto, ¿cómo hacemos para que la transformación digital llegue a las zonas de influencia, que regularmente pues, son bien alejadas, casi olvidadas en algunas zonas, ¿no? ¿Se la dejamos al Estado para que solamente lo haga con los impuestos? Esa es la pregunta. Sí, estoy hablando demasiado, ¿eh? Perdónenme, Pamela y Hugo. La verdad es que la minería ocupa en operaciones 1.3% del territorio nacional. 1.3% del territorio nacional. Las zonas de influencia, multipliquemos eso por 2.6, ¿ya? Entonces, entendamos que el impacto que puede hacer la industria minera, la industria privada minera, es limitada. Yo creo que lo que necesitamos es que Perú Sociedad Anónima, nuestro Estado, llegue y se convenza de que la era digital está con nosotros, que necesitamos banda ancha, que no puede ser que haya niños que están estudiando con el teléfono celular de la familia. No hay derecho que tengan que subir a la punta del cerro, a 4.000 metros de altura, morirse de frío, especialmente esta pandemia ha desvestido esas carencias. Entonces, definitivamente, las zonas alrededor de las empresas mineras son privilegiadas, pero no es suficiente. Y no somos insensibles a la necesidad que tenemos en nuestro país. Por eso
es que no podemos perder el tiempo. A mí me desespera las discusiones ideológicas y políticas que estamos viendo en nuestro querido Perú. Muchas gracias, Roque. Hugo, te veía ahí que estabas con algo guardadito, creo. ¿Hugo? Sí. No, concuerdo lo que dice Roque, ¿no? O sea, al final de cuentas, hay una frase muy bonita que dice, decía uno de estas personas muy vinculadas a todos estos temas, que decía, a Dios le creo y lo demás que me enseñen datos. Y entonces fíjate cómo Roque, poniendo datos, pone las cosas en perspectiva. Dice, oye, cuando decimos que las zonas de influencia y la minería pues puede hacer lo que puede hacer y tiene que hacer lo que tiene que hacer en lograr el desarrollo real y completo de las zonas que están cerca como comunidades. Hasta ahí vamos bien, ¿de acuerdo? Y puede hacer mucho, digamos, en transformación digital y en varias cosas para que llegue. Pero claro, el tema está en que eso no llega a todos los peruanos. O sea, por lo que ha señalado él claramente con números. Entonces, ¿cómo llegar? Pues bueno, el Estado tiene que hacer su parte, que es establecer lo básico, banda ancha, ¿de acuerdo? Claro. Educación. La red dorsal y todo ese tipo de cosas. Y luego lo que tiene que hacer el Estado es una cosa muy simple, que es no molestar. Y eso que parece tan simple es muy difícil que se consiga. Hoy, digamos, en el gobierno actual, parte del problema que tenemos es que tenemos una mentalidad, digamos, ideológica que piensa que, con muy buena intención, que es la planificación central la mejor manera de dirigir, digamos, o llevar la economía hacia adelante. Cuando lo que ha demostrado, lamentablemente o no, pero es lo que ha demostrado la historia de la humanidad, es que es el impulso individual, mucho mejor si encima es solidario, pero ese impulso individual, emprendedor, el que a final de cuentas hace que la humanidad progrese. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oye, el Estado que dé igualdad de oportunidades, que alice la cancha lo más que pueda, para que esas zonas, que son zonas olvidadas, tengan acceso a Internet. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros en Pachamama Raimi, cuando tuvimos que ir a Tanzania a llevar Pachamama Raimi, que es un programa que ayuda a desarrollar y a salir de la pobreza, enseñándoles cómo cultivar, cómo hacer de la mejor manera posible distintas actividades y distintas cosas, le escogimos, o se escogió ahí, a un campesino cusqueño para que se vaya a Tanzania. Y el campesino cusqueño aprendió Swahili en el Cusco. ¿Y cómo aprendió Swahili? Con su iPad. Porque hoy tenemos acceso, digamos, las poblaciones más pobres también tienen ahí algunos su celular y tal. Si les damos conectividad, habremos ganado muchísimo. Lo que tenemos que darles es conectividad y después lo que tendremos que ir haciendo es, como les digo, facilitándole las cosas para que vayan teniendo acceso a estas cosas. Darles paneles solares y cosas de ese tipo para que puedan tener electricidad, que es otro tema de revolución de la 3.0 o 2.0 y que no ha llegado todavía a todo el Perú. Y creo que si vamos por ahí, digamos, dándole las cosas básicas, nivelando un poquito la cancha, dando oportunidades iguales, digamos, a los peruanos, vamos a conseguir realmente revolucionar el país. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Roque, Pamela, Hugo. La verdad ha sido un panel de lujo. Yo tengo un comentario por favor, al respecto solamente para cerrar la idea, porque ya que estamos hablando claro de temas sí. políticos y relacionados a cómo funciona el Estado. Yo he tenido la suerte de estar también dentro del Estado y haciendo la analogía del mundo de la innovación y el emprendimiento, yo siempre escuchas la metáfora, ¿no?, del elefante y la gacela, que las corporaciones van lentas y las startups van rápido. Bueno, el Estado es un dinosaurio. No, ni siquiera es un elefante, es un dinosaurio. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que hacer, así como hablamos de que a todos nos ha tocado cambiar con la pandemia, frente a crisis, frente a oportunidades, les toca a las personas jurídicas, les toca a las personas naturales, le toca también innovar al Estado. Por ejemplo, hay mecanismos que existen y que pueden ayudar a agilizar, ¿no? Obras por impuesto es uno de ellos que se usa, pero
justo conversábamos de que horas por impuesto es mucho cemento. ¿Por qué no pensamos en otro tipo de proyectos verdes? O sea, hay mucho por hacer y por repensar, pero sí necesitamos una estructura ágil y como dijo Hugo, o sea, mira, hasta con el piloto automático uno puede avanzar, pero con el freno de mano es bien difícil, ¿no? Y hay que juntar esfuerzos para empujar el coche todos, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. Nuevamente. Permíteme, Manuel, Hugo. una cosita muy chiquita nomás. Mire, nosotros en el Perú gastamos más o menos 4.000 millones de dólares anuales en distintos tipos de ayuda a las personas más necesitadas o con más problemas, digamos, económicos. Ese es más o menos el monto. Si nosotros multiplicamos los $1.000 que necesita un programa como Pachamama Rain, pueden haber otros, ¿de acuerdo? No digo que sea el único, pero $1.000 para sacar una familia de la extrema pobreza o la pobreza, lo cual es real, con 2.000 millones o 2.500 millones de dólares, por hacer la extrapolación simple, podríamos acabar con la pobreza del Perú una sola vez de inversión. Eso es la realidad de lo que nos pasa. Pero en fin, lo dejo ahí. Gracias, muchas gracias. Bueno, no me queda más, por favor, Pamela, Roque, Hugo, agradecerles muchísimo su participación. La verdad es que este talk ha estado súper interesante. No saben la cantidad de preguntas y de comentarios y de felicitaciones que hay en el chat y en el panel de preguntas y respuestas. Así es que dándole las gracias y felicitándonos nosotros, TDD, por contar con su participación, no me queda más que darles las gracias a todos los asistentes por su gentil participación. Los invitamos además a que nos acompañen a nuestro quinto TDD Talk, que va a abordar el tema de Industria 4.0, a llevarse a cabo el jueves 21 de octubre. Así que más información se las vamos a estar enviando a los que se registraron vía su correo electrónico y a través de nuestras redes sociales. No me queda nada más que agradecerles y desearles una linda noche. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.